Feliz momento, señoras y señores. Aquí estamos una vez más en nuestra tele internacional, dando la bienvenida a Entrevistas con Hernán. Un gran invitado en el día de hoy, bogotano, que nos viene a hablar del presente, el presente que tiene mucha asociación con la parte de tecnología, con la parte de inteligencia artificial, pero dentro del ser humano que existe es un gran ser que no solamente ha aprendido, sino le encanta también enseñarle a los demás, y es mi querido Juan David Quintero, que hoy está conmigo. Juan, ¿qué hay? Hernán, muchas gracias por la invitación, gracias por estar aquí y sobre todo por siempre ser tan especial. No, señor, al contrario, dame un ratico de tu tiempo aquí en la ciudad de Miami para que hablemos de este personaje que nació en Bogotá, donde ustedes se dan cuenta en este momento. Pues yo no sé si tú comes años, me da la impresión que no tanto, es un hombre muy joven. ¿Puedo preguntar tu edad? Claro que sí. ¿Cuántos años tienes tú? 24, ¿verdad? Tiene 24 años y donde ustedes lo ven son 24 quilates de experiencia en toda su carrera profesional, que la vamos a poner un poco en contexto. Bogotano, estudiaste comunicación social. En la Javeriana. ¿Y terminaste la carrera? La terminé. ¿E hiciste algún énfasis en particular en comunicación? Hice periodismo, Ajá. también pues muy relacionado con todos los medios de comunicación, pero a la par trabajaba con redes sociales. Con redes sociales. Marketing digital. Ok. Entonces, mientras terminaba la universidad, hacía temas de marketing, enseñaba, daba clases de marketing digital y también en algún momento mientras era profesor en las noches y estudiante en la mañana de pregrado, yo le daba clases en la noche de marketing digital con temas de inteligencia artificial en su momento a gerentes de compañías en Colombia como Ecopetrol, Merkeo, en la noche. Wow. Y en la mañana era estudiante de pregrado. Pero eso que me estás hablando de que le dabas consultorías, asesorías a empresas en tema de marketing digital, ¿dónde lo aprendiste? Porque no había universidad en ese momento, había un poco de empirismo y ya las redes sociales en acción o los canales. Justamente me interesó mucho el tema de Instagram. Encontré en Hotmart en su momento un curso. ¿Qué es Hotmart? Hotmart es una plataforma donde venden cursos online. Ajá. Y digamos, yo hoy sé mucho de marketing, yo creo mi curso y lo comercializo por ahí. Eso es Hotmart, una plataforma donde uno puede hacer su curso y lo vende por ahí. Claro. Entonces entré a esa plataforma y encontré un curso que se llamaba Instagram Rocket Pro. Y ahí enseñaban cómo crecer en Instagram y cómo uno podía empezar a vender los servicios de consultoría y asesoría en Instagram. Y ahí tú empezaste a estudiar, tenías tu cuenta y empezaste como a aplicar lo que estabas aprendiendo de ese curso. Exacto, compré ese curso y empecé a aprender. Y desde ahí mi mundo cambió un montón. ¿Y qué aprendiste? Porque uno dice, bueno, hay cursos de cursos. El Instagram pues es una red muy importante, pero ¿a qué querías llegar con ese curso? La verdad fue más curiosidad. Como me estabas contando un poco, llegó también, digamos, la oportunidad de empezarle a enseñar lo que tú ya empezaste a aprender a través de las redes sociales y puntualmente con Instagram. Nosotros teníamos ese programa con los muchachos, con mis compañeros en ese momento, de todo lo que era periodismo deportivo y todo en Instagram. Y yo quería ver cómo podíamos crecer la cuenta, cómo podemos llegar a más seguidores, cómo podemos en algún momento monetizar ese contenido que hacíamos, y por eso compré ese curso. Okay. Y después me di cuenta que no solo era la oportunidad para crecer el proyecto que teníamos en Instagram, deportivo y todo esto en la radio también, sino era la posibilidad de ya hacer negocio. O sea, empezar a hacer consultoría, empezar a llevar esto a empresas que lo necesitaban en su momento. Juan, ¿cuál fue tu primer cliente mientras paralelamente estabas estudiando comunicación social? ¿Te acuerdas? Sí, mi primer cliente fue la agencia de relaciones públicas de mi tío, donde tuve la fortuna de trabajar con Ecopetrol, la petrolera más importante de Colombia. Indudablemente. Con TransUnion, que es la competencia de Datacrédito, una central de riesgo. Tuve la oportunidad de trabajar con Fundación Grupo Social. ¿Qué exactamente le ofreciste en ese sentido a ellos? Les mostré referentes de marcas que hacían lo mismo, vendían lo mismo, que ya tenían resultados en Instagram. Les dije, yo sé hacer esto. Permítanme ayudarles por un fee muy pequeño, por una mensualidad muy pequeña, a resultados. Y entonces te dijeron, hágale. Hágale. Y los resultados fueron positivos. Los resultados fueron positivos. Ya había un auge, ¿no? Ya digamos que existía todo el boom relacionado con los streamings, con las redes sociales, especialmente que Instagram estaba explotando y poniéndosele muy encimita a Facebook y a lo demás. Sí. Y eso te llamó la atención desde antes. Cuando tú estabas en el colegio, ¿ya tenías como ese instinto de que te gustaba todo el tema virtual y el manejo que se aplicaba a través de las redes, o no? Me gustaba mucho la comunicación social, y la tendencia era que el comunicador social debía aprender de redes sociales.
Entonces ahí fue donde me empecé adentrando como en ese camino. Empecé a darme cuenta que las personas, por más de que ya existía el auge de las redes sociales, todavía no entendían cómo pautar en Facebook, cómo hacer anuncios en Facebook, por ejemplo, y todavía hoy sigue siendo un dolor de cabeza. Sí. No sabían cómo comunicar las cosas en plataformas digitales, porque no es lo mismo cuando nos comunicamos, por ejemplo, y hacemos una promoción tradicional, que lo hacemos, digamos, en la calle o algo por el estilo, a llevarlo a plataformas digitales. Hay que contarlo de una forma diferente. Luego de toda esa experiencia que tienes paralela, de lo que estudiaste como comunicador social, adicionalmente a eso me imagino que ya tenías clientes suficientes, ya la gente, digamos, entendía y captaba cómo tenía un resultado importante con el expertise tuyo para empezar a visibilizarse y por qué no monetizar en redes sociales tan importantes como Instagram. Pero llega un momento donde tienes que dar un salto cuántico y es donde terminas tu carrera, sigues con tus clientes, pero llega una etapa muy interesante de tu vida que es bienvenida a la inteligencia artificial, a mi entorno, en donde hoy en día tienes una gran compañía, una gran asesoría. Me la vas a contar en instantes cuando regresemos a Entrevistas con Hernán. En uno de los puntos más altos de Pance, vas a descubrir una nueva forma de sentir exclusividad. Cada detalle diseñado para despertar sensaciones. El viento puro elevará tus sentidos y la vista hacia los farallones será un regalo cada mañana. La ciudad seguirá cerca, pero tu vida estará en otro nivel. Sin ruido, sin excesos. Senda, apartamentos en Pance. Próximamente. Hoy mi gran invitado, Juan Quintero, este colombiano, emprendedor, empresario, que nos venía hablando de algo muy interesante y es como desde pequeño comienzas a tener en el cerebro dos importantes momentos profesionales. Tu vida como comunicador social, Sí. pero también tu vida al lado de la tecnología y de aprender un poco más para crear una compañía. Llega esa gran disyuntiva, terminas la universidad, pero estás trabajando, entonces, ¿qué pasa contigo? ¿Sigues detrás de un micrófono, detrás de una cámara o prefieres irte por el tema de la tecnología al 100%? Pues mira, decidí totalmente no seguir con mi carrera. No hice más comunicación social, no hice periodismo nunca más. Me dediqué a enseñar en su momento mientras terminaba. ¿Siempre te gustó enseñar? No, ¿No? nunca pensé ser un profesor. ¿En serio? ¿Por qué? Me daba pánico escénico. ¿En serio? Sí. ¿Pero por qué? ¿Porque lo que eran los alumnos o porque te volvías un profesor regañón o que no te entendieran? ¿Cuál era ese pánico? Hablar en público nunca me gustó. Ya. Por más de Mira ser- qué curioso, ¿no? Sí, por más Pasa. por más de ser comunicador Pasa, social, Pasa. me daba muchos nervios pararme a hablar en público. En la universidad teníamos una clase que se llamaba expresión oral Sí. y en esa clase hablaba muy rápido. Pero el enseñar es un don, Juan. Sí, es un Es que no talento. todo el mundo tiene las características para enseñarle a la gente. Hay gente que dice, no, yo sé hacerlo y enséñeme. A ver, como hay gente que tiene la disciplina, la paciencia, el altruismo para enseñar. Eso Sí. viene en ti. Sí, de hecho lo encontré y se ha vuelto mi gran pasión. Ok. ¿Y empiezas entonces a dictar clases? A dictar clases, justamente ya enfocado, como te decía anteriormente, mientras estaba en la universidad, empecé a ser profesor de personas que me doblaban en edad. La gran mayoría de mis estudiantes son mayores que yo. O sea, el 90% son mayores que yo, me triplican la edad. Y también, obviamente, fue empezar a creer en mí, sobre todo. Porque pasaba algo y era que yo al principio decía, bueno, ¿y qué las personas que van a aprender de mí? Porque pues dirán, tengo más experiencia, la persona que me está viendo, de pronto este pelado que me va a explicar. Y creo que mi edad justamente también termina siendo un secreto cuando empiezo a compartir conocimiento. Entendí que lo que yo tengo para las personas mayores o a quien les enseño es una forma diferente de ver el mundo. En términos no solo de la tecnología, sino en términos de ver que se pueden hacer las cosas. Entonces, creo que lo que más comparto y con mis enseñanzas y con el hacer y con mis conocimientos es también que dejo esa semilla Claro. y que termina siendo lo que yo comparto con el don del enseñar. Entonces, ahí empieza a salir Luke IA. Look Guía. Sí, ¿Qué es look? De mirar. De mirar e inteligencia artificial. Sí, Ok. señor. La mezcla entre inglés y español. Muy bien. Entonces, de ahí nace. Yo antes tuve una primera agencia de marketing, después la llevamos al nombre de Look IA, que ya es una agencia de inteligencia artificial, donde trabajamos haciendo desarrollos, agentes de inteligencia artificial. Son cosas técnicas, pero para que se
hagan una idea, es lo que un humano puede hacer normalmente o hacía normalmente, ya lo puede hacer inteligencia artificial configurando técnicamente un agente. ¿En qué momento llega a tu vida la inteligencia artificial? ¿Dónde llega ese punch de decir, uy, me encontré un nuevo planeta para explotar? Cuando empecé a dar clases de marketing digital, conocí a un gran amigo, el cual es socio ahora, se llama David Rodríguez, o Soy David, lo encuentran en redes sociales, de pronto lo conocen, lo han visto por ahí. Nos conocimos en un evento, y en el evento intercambiamos cuentas de Instagram, él me siguió, yo lo seguí, y él daba muchas clases de marketing digital. Y ahí fue cuando me dio la oportunidad de dictar clases con él. ¿Y clases puntuales de? Marketing digital. Después dijo, vamos a empezar a vincular la inteligencia artificial. Y como comunicador social empecé a entender algo que era importante. ¿Qué es? Cómo comunicarse de forma efectiva con sistemas de inteligencia artificial. Y empecé a investigar cuál es el arte de comunicarse ya no entre humanos, sino comunicarse con las máquinas. Wow. Y ahí fue donde hizo yo digo que un quick win en mi cabeza. O sea, ese tornillo se ajustó en donde yo buscaba respuestas. Entonces empecé a darme cuenta que había un campo muy importante que eran las bases fundamentales para poder obtener resultados buenos con inteligencia artificial. Y era lo más sencillo, aprender a comunicarse con las máquinas. ¿Hace cuánto hiciste, digamos, ese cambio de chip e incluir la inteligencia artificial dentro de toda tu cátedra? Hace 3 años y medio. 3 años y medio. Si tú en este momento la gente que nos está viendo, ¿cómo le definirías la inteligencia artificial como tal? Porque, a ver, si me explico. Muchos sabemos que la inteligencia artificial llegó para aportar, que hay aplicaciones, que el ChatGPT, que el otro, que haces, que no haces. Pero en tu concepto académico, ¿cómo le puedes decir a una persona, sabe que usted tiene que estar sí o sí a la par con lo que está pasando con la inteligencia artificial? ¿Cómo venderías ese proyecto? Bueno, un poco complicado, pero voy a ir desde lo más básico para ir escalando. Lo primero siempre, creo que hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial ya es una nueva especie. Tenemos que convivir con ella. Y tenemos que entender que estamos en el mejor momento para aprender y entender cómo lo que ya ustedes tienen a través de su expertise, a partir del tiempo que han desarrollado alguna habilidad o algún talento, cómo se combina con ese rol de expertise, con lo que ustedes ya han hecho, para sacar el máximo potencial de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se convierte en un complemento de nosotros, casi que una extensión. Yo justamente estaba hablando con unos de mis socios y hablábamos que los departamentos, por ejemplo, de recursos humanos dentro de las organizaciones, ya no se van a llamar recursos humanos, sino se va a llamar gestión de recursos, tanto humanos como también recursos con inteligencia artificial. Muchas tareas repetitivas y operativas que hacían las personas hoy en día, que todavía las hacen, lo va a hacer hoy en día la inteligencia artificial. Y que ese ejemplo que colocas, digamos, es uno de los que muchas veces la gente común y corriente le genera cierta ansiedad y cierta preocupación de decir, caramba, me van a desplazar o están desplazando a la gente, ese tipo, digamos, de metodologías técnicas. ¿Qué va a pasar el día de mañana? ¿Voy a estar sentado y todo lo van a hacer las máquinas, los robots? ¿Tú cómo ves esto hoy en día para cuando en tus clases le dices a la gente tienes sí o sí que aplicar la inteligencia artificial? Lastimosamente, sí van a haber profesionales que van a ser totalmente reemplazados. ¿Cómo qué? Por inteligencia artificial. Nosotros los periodistas, digamos, la parte de redacción de notas, ¿sí? Esa parte inicial y, digamos, eso que nosotros hacíamos como de investigar cuáles son las tendencias y todo eso, hoy en día lo hace muy bien una gente de inteligencia artificial. Por ejemplo, ese fue mi primer trabajo hace mucho tiempo. Y yo consultaba las noticias relacionadas con empresas y yo organizaba en pequeños resúmenes de párrafos que era lo que era noticia de interés para esas empresas. Eso hoy en día yo tengo un agente, por ejemplo, que todas las mañanas a las 7 de la mañana me envía un correo electrónico con las mejores noticias de inteligencia artificial en algunas fuentes que yo ya previamente he curado. Claro, claro. Roles como esos, por ejemplo. Se llama pues la persona que hace investigación de prensa. Claro. Sin embargo, yo te hago una observación que más adelante la podemos en la parte final hablar sobre todos esos proyectos que vienen inmediatos y que hables, por supuesto, de tus cursos y tus mentorías. Y es como el ejemplo que ponía yo, o pongo siempre de manera reiterada, en la época donde se cambió la metodología de los ascensores. El ascensorista. Claro, pues, tú por la historia obviamente lo reconociste. Sí. Había un ascensor donde tú entrabas y había un señor que estaba sentado y ¿a qué piso va, señor?
piso 32 y él sencillamente manipulaba el ascensor. Cuando llega ¡plum!, el ascensor inteligente, ya el ascensorista no existe. Pero habiendo dos caminos, el ascensorista que perdió su empleo o el que pensó un poco más a decir, yo puedo mantener el ascensor, le puedo dar la dinámica al ascensor para que suba y baje la gente sin necesidad de mí. Eso y otras cosas me vas a hablar cuando regresemos, sobre todo tus proyectos inmediatos, todo este alcance que se está llegando, los cursos que estás impartiendo en Colombia, en los Estados Unidos, en México y en otras partes con tus empresas. Cuando regresemos a Entrevistas con Hernán. En uno de los puntos más altos de Pance, vas a descubrir una nueva forma de sentir exclusividad. Cada detalle diseñado para despertar sensaciones. El viento puro elevará tus sentidos y la vista hacia los farallones será un regalo cada mañana. La ciudad seguirá cerca, pero tu vida estará en otro nivel. Sin ruido, sin excesos. Senda, apartamentos en Pance. Próximamente. Mi querido Juan, Hernán. placerazo. Además que aquí entre nos, pues yo soy orgulloso, mentoreado por su merced. Y aquí la diferencia que a veces uno dice, claro, hay gente que le cuesta un poco de trabajo, a mí no, pero hay gente que le cuesta trabajo que como un profesor que le lleva literalmente unos 2 o 3 generaciones, uno tiene que aprender, pues sí. Hay momentos en donde evidentemente la experiencia tiene kilometraje y ayuda, indudablemente, porque de los errores a lo largo de la vida tú aprendes. Pero creo que la generación tuya es una generación que ha corrido y ha recorrido de una manera increíble y absoluta. Sin embargo, es un tema, antes de entrar a todo tu proyecto, me genera un poquito como de inquietud las nuevas generaciones con la inteligencia artificial. Sí. No sé si, y cuando hablan de las nuevas generaciones, son la gente que hoy en día pueden ser más o menos los teens, entre los 10 y 16 años aproximadamente, que todo lo están encontrando masticado. Sí. Que muchas veces como que no les interesa entrar a escudriñar la inteligencia artificial, sino más bien que la inteligencia artificial llegue a ellos. ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, hay una cosa muy interesante ahí, que yo lo veía justamente en su momento también con mis compañeros de la universidad cuando empezaban a entrar en el mundo ya de utilizar, por ejemplo, ChatGPT. Ellos ya los ensayos los hacía todo ChatGPT. En la parte de comunicación siempre nos tocaba, más que parciales o algo así, entregables. Okay. Eran ensayos, documentos, ya lo hacían todo con ChatGPT y lo entregaban así. Y mucha gente ya empieza a decir, pues yo mejor no lo hago, lo hace, por ejemplo, ChatGPT en la parte educativa, entrando como en materia ahí. Entonces ahí hay que cambiar también la mentalidad. Ya no le pido un entregable, sino cómo fue el proceso de pensamiento, cuál fue la estrategia que usted desarrolló para llegar al resultado. Entonces empezar a pensar mucho más en el pensamiento crítico. Lo hablamos siempre, en todo lado, pero es como empezamos a construir más bien es la estructura mental de los jóvenes. Porque ya todo lo van a tener al alcance de una mano, va a ser mucho más fácil. El celular por sí es un centro comercial, sí, total. Tenemos la tecnología más de alta calidad. Juan, hay algo que siempre le preocupa a uno y es que esto como avanza literalmente segundo por segundo. Y es la vulnerabilidad a la que hemos llegado los seres humanos con la inteligencia artificial, a veces manipulada. ¿Qué le creo o no le creo? ¿Qué le creo que en este momento estoy yo contigo aquí en un programa de televisión y eres de carne y hueso y no es el Juan que lo hizo en un avatar donde habla exactamente igual, piensa mejor que el Juan original? Y se llegan a momentos muy complicados, incluso a nivel de, digamos, de los hackers que tristemente van y roban cuentas y todo, porque ya literalmente el que está ya hablando es tu papá o tu esposo o tu esposa, qué sé yo. ¿Tú crees que esto va a tener un límite? ¿O el límite cuál puede ser? La verdad lo veo muy complicado. Europa ha empezado a regular muchísimo este tema de inteligencia artificial, por eso algunas cosas no están habilitadas allá como si en América, en Latinoamérica, y funcionalidades sobre todo de inteligencia artificial. Bueno, pero en Europa. En Europa. Pero si me hablas de Colombia, no. O me hablas incluso aquí en los mismos Estados Unidos. Empieza a cambiar mucho el juego. Sí. Sí, sobre todo porque, como en todo, puedes utilizar la tecnología para el bien o para el mal. Total. Tus cursos. Hoy en día los estás impartiendo presenciales, virtuales. ¿La gente cómo llega a ti? ¿Cómo es esas consultorías que das tanto a empresas como a personas independientes? Justamente como te decía, con David, con mi socio, en EA University dictamos capacitaciones, cursos presenciales y también virtuales para los que de pronto no estén ni en Estados Unidos, ni en México, ni en Colombia.
los podemos dictar totalmente virtuales sin ningún problema para que nos conectemos y compartamos para ¿Y él. dónde? ¿Dónde los pueden encontrar? IA University, IA.university. Y ahí aparecen todos los cursos, diplomados, pequeños cursos, tutoriales, etcétera, etcétera. Uno de los secretos también, porque digamos que está en tendencia la inteligencia artificial, es que yo considero que la experiencia no se improvisa y sobre todo la capacitación. Sí. Y lo otro es que me dan que es como los médicos, ¿no? Toca estudiar y ver todos los santos días qué está saliendo, porque es que no hay una aplicación, hay cientos de aplicaciones hoy en día que te están llevando a una optimización, pero que también cuestan, ¿no? Sí. La inteligencia artificial es accesible, pero cuando empieza a hacer desarrollos un poco más estructurados, ya empezamos a ver un poco más de costos un poco más elevados, pero que las compañías, incluso uno como emprendedor solo, puede ir optando por ver cuál se acomoda más al presupuesto y a cuál le podemos dar más alcance. Rápidamente, porque nos quedan unos segundos, ¿cómo te ves en 2 años? Tú, con tus empresas. ¿Te ves donde? ¿En un cohete en la luna impartiendo desde allá? ¿O cómo te ves? Excelente pregunta. Creo que mi sueño más grande siempre ha sido poder compartir y tener libertad. Me gustaría pronto tener un retiro hablando de todas estas cosas locas en la playa o en algún lugar. ¡Qué cool! Donde esté la persona que más quiero, que es mi mamá. ¡Qué bueno! Y no perder esa esencia que lo acabas de decir tan importante. Tu mamá, tu naturaleza, el podernos ver y encontrarnos, porque sí o sí seguiremos siendo humanos, así haya inteligencia artificial por encima de cualquier cosa, ¿no? Tal cual. Recuérdame tus redes sociales, por favor, las tuyas. Claro que sí, aparece como @amjuanquintero, me pueden seguir en Instagram o en TikTok también, y allí nos vemos para poder seguir aprendiendo de todo este tipo de cosas. Claro, y de igual manera, pues Juan tiene una sección acostumbrada en Trendeando, que todos los fines de semana tiene sus pildoritas asociadas a inteligencia artificial, donde también lo pueden seguir. Mi querido Juanito, gracias. Hermano, muchas gracias. Esta es tu casa. Y a todos, cuídense mucho. Gracias. Y ustedes, como siempre, en 8 días estaremos retornando una vez más en estos 30 minutos, donde conocemos las historias, donde aprendemos de emprendedores como nuestro invitado en el día de hoy, por nuestra tele internacional, Entrevistas con Hernán. Feliz momento.